Su hijo le dejó a la abuela solo una choza de lámina oxidada y tablas viejas, pero lo que descubrió dentro lo cambió todo para ella. El viento soplaba con ganas esa mañana, levantando la tierra seca del ejido y metiéndose por todas partes, en los ojos, en la boca, entre los pliegues del rebozo que doña Eulalia apretaba contra sus hombros, como si ese pedazo de tela pudiera protegerla de lo que estaba pasando. Pero no había rebozo en el mundo que la salvara de esto. Frente a ella, parados como si fueran dueños de todo, estaban Rogelio y Marta, sus hijos, los mismos que ella había criado con las manos rajadas de tanto trabajo, los mismos a los que nunca les faltó un plato de comida, aunque a ella le tocara comer puras tortillas con sal. Ahora la miraban como si fuera un estorbo, como si fuera un mueble viejo que ya no servía y había que sacar de la casa. «Aquí está lo tuyo», dijo Rogelio, y le aventó una llave al suelo. La llave cayó con un ruidito seco, como de hueso quebrándose. Era vieja, oxidada, del tipo que ya nadie usa. Eulalia la miró sin agacharse a recogerla. Algo adentro de su pecho se estaba rompiendo también, pero no iba a darles el gusto de verla llorar detrás de Rogelio, con los brazos cruzados y esa mirada dura que nunca se suavizaba. Estaba Camila, la nuera. Esa mujer había llegado a la familia hacía 5 años y desde entonces todo había cambiado. Antes, Rogelio todavía la saludaba con cariño, todavía le preguntaba cómo había dormido, pero Camila tenía una forma de hablarle al oído, de meterle ideas en la cabeza, y poco a poco su hijo se había ido volviendo un extraño. «No te vamos a cargar, mamá», dijo Marta, señalando un bulto que estaba tirado junto a la puerta. «Ya te dimos lo que te toca. La choza del terreno viejo, nadie la quiere, te sirve». Eulalia volteó a ver el bulto. Era una maleta vieja, de esas de cuero gastado, que ya tenían más parches que piel original. Adentro, según le dijeron, había 2 mudas de ropa y una cobija raída. Eso era todo. 70 años de vida, de trabajo, de sacrificio, cabían ahora en una maleta que ni siquiera cerraba bien. «¿Y ya?», preguntó Eulalia, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Así nomás me van a echar?». Rogelio se rascó la nuca, incómodo, pero Camila le puso una mano en el hombro y él se enderezó. «No es que te estemos echando, mamá, es que ya no hay espacio. La casa es chica. Los niños están creciendo y tú, pues tú ya estás grande, vas a estar mejor allá, tranquila, sin tanto ruido, mentiras, puras mentiras envueltas en palabras bonitas. La casa no era chica, tenía 3 recámaras y un patio enorme. Lo que pasaba era que Camila quería ese cuarto para poner su negocio de ropa que vendía por catálogo, y Eulalia estorbaba. Eso era todo. Además», agregó Marta, cruzándose de brazos igual que su cuñada, «ya es justo que cada quien tenga lo suyo. Papá dejó esa choza y es tuya. Nosotros nos quedamos con la casa porque la hemos mantenido, porque aquí vivimos, porque su papá la construyó con sus manos para que todos viviéramos juntos», interrumpió Eulalia. Y ahora sí le tembló la voz. «Para que fuéramos familia», Camila soltó una risita corta, de esas que no tienen nada de gracioso. «Ay, suegra, no se ponga dramática, la familia sigue siendo familia. No más que cada quien en su lugar, ¿no?». Eulalia sintió que las piernas se le aflojaban, no por la edad, no por el cansancio, sino por la vergüenza de estar parada ahí, en el patio de la casa donde había vivido más de 40 años. Siendo tratada como si fuera basura, la vergüenza de que sus propios hijos la miraran así, con esa mezcla de fastidio e impaciencia, como esperando que se apurara y se fuera de una vez. Entonces sintió algo caliente aferrarse a su cuello. Era Nico, su nieto más chiquito, el de 8 años, el único que todavía la quería de verdad. El niño estaba llorando, temblando como hoja en el viento. «No, abuela, no te vayas.
sollozaba, enterrando la cara en el rebozo. «No quiero que te vayas». Eulalia lo abrazó fuerte, tragándose su propio llanto, le acarició el pelo despeinado y le besó la frente. «No me voy lejos, mi vida. Voy a estar cerquita. Vas a poder ir a verme cuando quieras». «Nico, suéltala», gritó Camila jalándolo del brazo. «Deja de hacer berrinche, tu abuela va a estar bien, mejor que aquí, donde no más estorba». El niño se resistió, pero Camila lo jaló con fuerza hasta despegarlo de Eulalia. Nico lloraba a gritos, estirando los brazos hacia ella, y a Eulalia se le partía el alma en pedacitos al verlo así. «Ya estuvo, mamá», dijo Rogelio, con ese tono de voz que usaba cuando quería terminar una conversación. «Agarra tus cosas y vete. Es lo mejor para todos». Eulalia se agachó despacio, con un dolor punzante en la cadera que ya era parte de su vida diaria. Recogió la llave del suelo. Estaba fría, áspera, cubierta de tierra. Luego se enderezó. Tomó la maleta que pesaba menos de lo que pesaba su corazón y caminó hacia el portón de la casa. Nadie dijo adiós, nadie le deseó suerte. Solo el viento la acompañó cuando salió a la calle, levantando polvo a su alrededor como si hasta la tierra quisiera esconderla de tanta humillación. Eulalia caminó por la calle principal del ejido con la mirada al frente, aunque sentía que todos la estaban viendo desde las ventanas, desde las puertas entornadas, desde las esquinas. Doña Remedios, la vecina de toda la vida, estaba barriendo su banqueta y alzó la vista cuando la vio pasar. Sus ojos se llenaron de tristeza, pero no dijo nada. Solo hizo un gesto pequeño con la cabeza, como diciendo: «Ya sé, mija, ya sé», y Eulalia le agradeció en silencio esa dignidad. Más adelante, don Chema estaba arreglando su troca y se quedó con la llave inglesa en la mano. Sin saber qué decir, el chisme ya debía estar corriendo por todo el pueblo. Los hijos de doña Eulalia la echaron, le dieron la choza del terreno viejo, esa que ni los perros quieren. Eulalia apretó más fuerte el asa de la maleta y siguió caminando. Llevaba años viviendo con las manos rajadas por el trabajo, años de tortillas al comal desde antes de que saliera el sol, años de cargar agua en cubeta porque el tinaco nunca servía, años de jornadas en el campo cuando todavía había fuerzas para eso. Cuando murió don Julián, su marido, ella no se derrumbó. Se puso de pie y siguió adelante, criando sola a Rogelio y a Marta, dándoles de comer, mandándolos a la escuela, cuidándolos cuando se enfermaban. Nunca pidió aplausos, nunca esperó que le levantaran estatuas, solo quería respeto, solo quería que cuando llegara a vieja, sus hijos la trataran como lo que era, su madre. Pero la ambición se había metido en esa casa como la humedad, despacio, sin que nadie se diera cuenta, hasta pudrirlo todo, cuando llegó al final del pueblo, donde empezaba la brecha de tierra que llevaba al terreno viejo. Eulalia se detuvo un momento, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró hacia atrás. Desde ahí todavía alcanzaba a ver el techo de la casa donde había sido feliz alguna vez, donde don Julián le había dado su primer beso, donde habían nacido sus hijos, donde había envejecido creyendo que el amor de familia era para siempre. ¿En qué tonta había sido? El viento sopló más fuerte, como empujándola hacia adelante, y Eulalia entendió que no había marcha atrás. Acomodó el rebozo sobre sus hombros, apretó la maleta con las dos manos y empezó a caminar por la brecha. A lo lejos, como una cicatriz en medio de la nada, la choza la esperaba. La brecha de tierra parecía no tener fin. Eulalia caminaba despacio, arrastrando un poco la pierna izquierda porque la cadera le punzaba con cada paso. La maleta, aunque no pesaba mucho, se le iba haciendo más y más pesada conforme avanzaba. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a apretar, metiéndose por debajo del rebozo y haciendo que el sudor le corriera por la espalda. A los lados del camino solo había nopales retorcidos y mezquites secos. De vez en cuando, una lagartija se asomaba entre las piedras
y desaparecía en un parpadeo. El cielo estaba gris, de esos grises que prometen lluvia, pero nunca cumplen. Era como si hasta el clima se burlara de ella. Mientras caminaba, los recuerdos llegaban sin avisar, uno tras otro, como oleadas. Se acordaba de cuando Rogelio era chiquito y se enfermó de calentura. En 3 días y 3 noches estuvo ella a su lado, poniéndole trapos mojados en la frente, rezándole a todos los santos, sin dormir ni un minuto, cuando el niño abrió los ojos y le sonrió. Eulalia sintió que el corazón se le iba a salir del pecho de puro alivio. Se acordaba también de Marta, de cuando se cayó del árbol de guayabas y se abrió la rodilla. La sangre le corría por toda la pierna y la niña gritaba como si se estuviera muriendo. Eulalia la cargó en brazos. Corrió hasta el centro de salud y se quedó con ella hasta que le dieron los puntos. Después se la llevó a la casa y le hizo su caldo de pollo favorito, con bastante limón, como a ella le gustaba. Y así le pagaban, echándola como si fuera una perra vieja. Eulalia apretó la quijada y siguió caminando. No iba a llorar, ya tendría tiempo de llorar después, cuando nadie la viera. La brecha subía un poco y desde ahí ya se alcanzaba a ver el terreno viejo. Era un pedazo de tierra que don Julián había heredado de su papá, pero que nunca sirvió para gran cosa. La tierra era mala, pedregosa, y el agua no llegaba hasta allá. Por eso nadie lo quería. Por eso se lo habían dado a ella. Porque no valía nada, y en medio de esa nada, como un espantapájaros roto, estaba la choza. Eulalia se detuvo cuando la vio. Se le hizo un nudo en la garganta. Era peor de lo que recordaba. Las láminas del techo estaban oxidadas, con agujeros por todas partes. Las paredes eran un patchwork de tablas viejas, unas más derechas que otras, todas descoloridas por el sol y carcomidas por el tiempo. La puerta colgaba chueca, sostenida apenas por una bisagra que se veía lista para caerse en cualquier momento. Alrededor de la choza crecía monte alto, puro huizache y hierba seca, como si el lugar llevara años abandonado, que era cierto. Llevaba años abandonado. Eulalia tragó saliva y se obligó a seguir caminando con cada paso que daba. El nudo en la garganta se le apretaba más. Cuando llegó a la puerta, la empujó con cuidado. La madera crujió feo y por un momento pensó que se le iba a venir encima. Pero aguantó. Adentro estaba oscuro. El poco sol que entraba por los agujeros del techo hacía rayitas de luz que cortaban la penumbra. Pero no era suficiente para ver bien. Olía a encierro, a humedad vieja, a ratón. Eulalia arrugó la nariz y dio un paso adentro. El piso era de tierra, disparejo, con piedras que sobresalían aquí y allá. En un rincón había un colchón viejo, todo manchado y con el relleno de fuera. En otro rincón, una estufa de leña que ya no tenía ni parrilla. Y eso era todo. No había mesa, no había sillas, no había nada que convirtiera ese lugar en algo parecido a un hogar. Eulalia dejó caer la maleta al suelo y se quedó parada en medio de la choza, abrazándose a sí misma. De repente sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era un frío que le venía de adentro, del alma, de ese lugar donde guardamos las cosas que más duelen. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que después de tanto trabajo, de tanto sacrificio, terminara aquí, en esta pocilga que ni los animales querían? Las lágrimas le empezaron a picar en los ojos, pero se las tragó. No iba a llorar, no todavía. Tenía que ser fuerte, Pero entonces pensó en Nico, en su carita llorando cuando Camila lo jaló, en sus bracitos estirados hacia ella, y ahí sí ya no pudo más. Se dejó caer de rodillas en el suelo de tierra y se tapó la cara con las manos. Lloró quedito para que nadie la oyera, aunque no había nadie cerca. Lloró por la humillación, por la injusticia, por el dolor de ser traicionada por su propia sangre. Lloró hasta que ya no le quedaron más lágrimas.
hasta que solo le salían sollozos secos que le dolían en el pecho. Cuando por fin se calmó, se limpió la cara con el rebozo y respiró hondo. Tenía que pensar, tenía que hacer un plan. No podía quedarse ahí sentada sintiéndose miserable. Eso no iba a arreglar nada. Se levantó despacio, con las rodillas adoloridas, y empezó a revisar la choza con más cuidado. El colchón estaba asqueroso, pero tal vez si lo ponía a solearse y le ponía encima la cobija que traía en la maleta, podría servir. La estufa no tenía parrilla, pero si conseguía unas piedras grandes, podía improvisar un fogón. Y el piso, bueno, el piso tendría que quedarse así. No había forma de arreglarlo. Salió de la choza para buscar un poco de leña. No quería pensar en cómo iba a conseguir comida, en cómo iba a traer agua, en cómo iba a vivir sin un peso en la bolsa, una cosa a la vez. Primero, leña para hacer lumbre. Después ya vería. Mientras juntaba ramas secas, se acordó de algo que don Julián le había dicho una vez. Hacía muchos años, estaban sentados afuera de la casa, viendo cómo se metía el sol, y él le tomó la mano y le dijo: «Eulalia, pase lo que pase, tú siempre vas a salir adelante, eres la mujer más fuerte que conozco». En ese momento ella se había reído y le había dicho que no dijera tonterías, que ella no era fuerte, que nomás hacía lo que tenía que hacer. Pero ahora, parada en medio de la nada con un montón de ramas en los brazos, entendió lo que Julián había querido decir. No era que ella fuera fuerte porque sí, era que no le quedaba de otra. Cuando regresó a la choza con la leña, el sol ya estaba bajando y el cielo se había puesto color naranja. Se sentó en el suelo, sacó la cobija de la maleta y se la puso sobre los hombros. Tenía hambre, pero no había nada que comer. Tendría que aguantarse hasta mañana. Se recargó contra la pared de tablas y cerró los ojos. Le dolía todo el cuerpo, la cadera, las rodillas, la espalda, las manos, pero más le dolía el corazón. Pensó en Nico. ¿Estaría llorando? ¿Estaría preguntando por ella? ¿O Camila ya le habría metido en la cabeza que su abuela era una carga, un estorbo del que era mejor olvidarse? No, Nico no. Ese niño la quería de verdad. Lo veía en sus ojos, lo sentía en sus abrazos. Mientras él la siguiera queriendo, ella tenía una razón para no rendirse. Abrió los ojos y miró el techo agujerado. A través de los hoyos se veían las primeras estrellas de la noche. «Julián», susurró al viento, «si me estás viendo desde donde estés, ayúdame. No sé cómo voy a salir de esta, pero ayúdame por Nico, por mí, por todo lo que fuimos». El viento sopló entre las rendijas de la choza, haciendo un sonido triste, como de lamento. Eulalia se envolvió mejor en la cobija y cerró los ojos. Mañana sería otro día. Mañana tendría que buscar la forma de conseguir comida, de arreglar aunque fuera un poquito ese lugar, de sobrevivir. Pero esta noche solo quería dormir. Dormir y no pensar. Dormir y olvidar, aunque fuera por unas horas, que sus propios hijos la habían tirado como basura. Los primeros rayos del sol se metieron por los agujeros del techo y le cayeron directo en la cara a Eulalia. Se despertó adolorida, con el cuerpo entumido de haber dormido en el suelo. Por un momento no supo dónde estaba. Luego lo recordó todo y el peso le cayó encima otra vez, como una piedra en el pecho. Se incorporó despacio, sobándose la espalda. Tenía la boca seca y el estómago le gruñía de hambre. No había comido nada desde el día anterior en la mañana, y el cuerpo se lo estaba cobrando. Salió de la choza para hacer sus necesidades detrás de unos huizaches. El aire estaba fresco todavía, pero ya se sentía que iba a ser otro día de calor. Mientras caminaba de regreso, vio que había unas tunas maduras en un nopal cercano. No era gran cosa, pero era algo. Cortó 3 con cuidado, quitándoles las espinas con una piedra, y se las comió ahí parada. Estaban dulces, jugosas,
y aunque no le llenaron el estómago, por lo menos le quitaron un poco la sed. Después se puso a buscar piedras grandes para hacer el fogón. Le costó trabajo porque tenía que agacharse y levantarlas, y cada vez que lo hacía, la cadera le mandaba punzadas de dolor que le llegaban hasta la rodilla. Pero no se quejó. ¿Para qué? No había nadie que la escuchara. Cuando por fin armó el fogón dentro de la choza, con 3 piedras grandes en círculo, se sentó a descansar un rato. El sudor le corría por la frente y le empapaba la blusa. Necesitaba agua, tenía que ir al pueblo a conseguir agua, pero la sola idea de caminar toda esa brecha otra vez la cansaba nomás de pensarlo. Estaba ahí sentada, tratando de juntar fuerzas, cuando escuchó pasos afuera. Se tensó. ¿Quién podía ser? Rogelio y Marta venían a correrla de aquí también, pero la voz que escuchó era suave, conocida. Doña Eulalia está ahí. Era doña Remedios. Eulalia se levantó rápido y salió. Ahí estaba su vecina de toda la vida, con un morral colgado del hombro y un cántaro de barro en las manos. Remedios era una mujer flaca, morena, de las que no aparentan la edad que tienen. Podía tener 60 o podía tener 75. Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí se sabía era que tenía buen corazón. Doña Remedios, empezó Eulalia, pero se le quebró la voz. «Shh, no diga nada», la interrumpió Remedios, entrando a la choza y dejando el cántaro en el suelo. «Vine a traerle agua, y esto». Del morral sacó una bolsita con frijoles, otra con arroz, 3 tortillas envueltas en una servilleta y un pedacito de queso fresco. Eulalia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. No tenía que. Claro que tenía que, dijo Remedios, sin mirarla a los ojos, como respetando su orgullo. Somos vecinas, ¿no? Además, a mí me sobró de ayer, se iba a echar a perder. Mentira. Eulalia sabía que era mentira. Nada se echa a perder tan rápido, y menos en casa de Remedios, donde todo se aprovecha hasta el último pedacito. Pero agradeció la mentira. Agradeció que Remedios no la hiciera sentir como limosnera. «Gracias», susurró Eulalia. «De verdad, muchas gracias». Remedios nomás asintió, se acomodó el morral al hombro y antes de irse se volteó. «Si necesita algo, me avisa. Yo vivo por el camino de siempre. ¿Ya sabe dónde?» «Sí, ya sé, gracias, Remedios». Cuando se quedó sola otra vez, Eulalia se sentó y se comió una tortilla con un pedacito de queso. Sabía a gloria, nunca había sabido tan rico algo tan sencillo. Después guardó el resto para más tarde, porque no sabía cuándo iba a volver a tener comida. Con el agua del cántaro, lavó la olla abollada que le había prestado Remedios días atrás, puso un puño de frijoles a remojar, y luego se puso a limpiar la choza lo mejor que pudo. Barrió el piso de tierra con una rama de mezquite, sacó el colchón viejo a asolear, aunque dudaba que se pudiera salvar, y trató de acomodar las tablas sueltas de las paredes. No era mucho, pero por lo menos ya se veía un poco menos miserable. Al mediodía, cuando el sol pegaba más fuerte, Eulalia se sentó afuera de la choza, bajo la sombra de un mezquite, y se quedó mirando el horizonte. Desde ahí se veía el pueblo a lo lejos, las casitas amontonadas unas junto a otras, el campanario de la iglesia asomándose entre los techos. Pensó en Nico. ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría en la escuela? ¿O Camila lo tendría trabajando en algo? Esa mujer era capaz de cualquier cosa con tal de sacar provecho. El resto de la tarde lo pasó cocinando los frijoles en el fogón improvisado. No tenía mucha leña, así que tuvo que cuidar la lumbre para que no se apagara. Cuando por fin estuvieron listos, se comió un plato hondo con una tortilla. Estaban simples, sin sal, sin manteca, sin nada, pero llenaban. Guardó el resto en la olla para el día siguiente. Cuando empezó a oscurecer, Eulalia se puso el rebozo y caminó rumbo al pueblo. Le dolía todo, pero necesitaba ir a la capilla.
Necesitaba hablar con alguien, aunque ese alguien fuera Dios. La capillita estaba al final del pueblo, chiquita, humilde, con sus paredes encaladas y su techo de teja. Adentro solo había 2 filas de bancas de madera y un altar sencillo con un Cristo crucificado y una Virgen de Guadalupe. Olía a cera de vela y a flores marchitas. Eulalia se sentó en la banca de hasta atrás, la que nadie ocupaba, y juntó las manos, cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja. Virgencita, no te vengo a pedir riquezas ni nada de eso. Nomás te pido fuerza, fuerza para no odiar a mis hijos, aunque me hayan hecho lo que me hicieron, fuerza para no caer en la amargura, para no volverme una vieja resentida que nomás se la pasa maldiciendo. Y cuida a Nico, por favor. Ese niño no tiene la culpa de nada. Cuídalo de Camila, de la maldad, de todo lo feo que hay en esa casa. Se quedó un rato más, solo respirando, sintiendo la paz que ese lugar le daba. Era curioso, tenía menos que nunca, vivía peor que nunca, pero cuando estaba en la capilla se sentía un poco menos sola. Cuando salió, ya era de noche cerrada. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo negro y la luna estaba casi llena. Empezó a caminar de regreso a la choza, pero no había dado ni 10 pasos cuando escuchó una voz a sus espaldas. «Abuela». Se volteó y ahí estaba Nico, corriendo hacia ella con los ojos brillosos. El niño se le aventó encima y la abrazó con tanta fuerza que casi la tira. «Nico, mi vida, ¿qué haces aquí?» «Me escapé», dijo el niño entre sollozos. «Le dije a mi mamá que iba al baño y me salí por la ventana. Quería verte, quería saber si estabas bien». Eulalia lo abrazó fuerte, besándole la cabeza despeinada. «Estoy bien, mi amor, estoy bien. ¿De verdad? ¿No estás triste?» Eulalia se agachó para quedar a su altura y le secó las lágrimas con el pulgar. «Claro que estoy triste, pero tenerte aquí me hace sentir mejor. Eres mi sol, ¿sabías?» El niño sonrió un poquito. «¿Puedo ir a verte? ¿Puedo visitarte en donde vives?» «Claro que sí, mi vida, cuando quieras. Pero ahora tienes que regresar a la casa antes de que te extrañen». «Sale». Nico asintió, pero no la soltaba. «Te quiero mucho, abuela. Y yo a ti, mi cielo, más que a nada en este mundo». Lo acompañó hasta la esquina de la casa y desde ahí lo vio meterse por la ventana. Cuando el niño desapareció adentro, Eulalia respiró hondo y empezó el camino de regreso. La brecha se veía más oscura de noche, pero ya se la sabía de memoria. Mientras caminaba, pensó en las palabras de Nico. «Te quiero mucho, abuela». Esas 4 palabras le daban más fuerza que cualquier otra cosa. Cuando llegó a la choza, se metió, cerró la puerta chueca lo mejor que pudo y se acostó en el suelo con la cobija encima. El viento de la noche hacía crujir las láminas del techo, pero ya no le daba tanto miedo. Iba a salir adelante. No sabía cómo, pero lo iba a lograr, por Nico, por ella misma, por demostrarles a todos que doña Eulalia todavía estaba de pie. Habían pasado ya 2 semanas desde que Eulalia llegó a la choza, 2 semanas de sobrevivir con lo mínimo, de estirar cada frijol, cada tortilla, cada sorbo de agua. Remedios seguía pasando cada 3 o 4 días, siempre con alguna excusa, que le había sobrado pan, que tenía sal de más, que había hecho demasiado atole. Eulalia sabía que eran mentiras piadosas, pero las aceptaba con gratitud, porque el orgullo no se come. Nico también la visitaba cuando podía. A veces nada más unos minutos, otras veces se quedaba 1 hora entera, sentado con ella afuera de la choza, platicando de la escuela, de sus amigos, de cualquier cosa menos de lo que pasaba en la casa. Eulalia no preguntaba. No quería ponerlo en esa posición, pero veía en sus ojos que las cosas no estaban bien. El niño se veía más callado, más triste, como si le estuvieran quitando algo que no debían quitarle.
Esa noche, el viento soplaba con ganas. Las láminas del techo sonaban como tambores cada vez que una ráfaga fuerte las golpeaba. Eulalia estaba acostada en el colchón que había logrado limpiar más o menos, tapada con la cobija y una chamarra vieja que Remedios le había traído. Afuera se oían los aullidos de los coyotes allá en el cerro, ese sonido que pone los pelos de punta cuando uno está solo en medio de la nada. Nico había venido en la tarde y se había quedado más tiempo del usual. Jugaba en el rincón de la choza con unas piedras que había juntado, haciendo que eran carritos, inventándose historias. Eulalia lo veía desde donde estaba sentada, remendando un calcetín, y el corazón se le llenaba de ternura. Ese niño era lo único bueno que le quedaba en este mundo. «Abuela», dijo Nico de repente, todavía agachado en el rincón. «Aquí suena raro». «¿Qué cosa, mi vida?» «El suelo, escucha». El niño empezó a tocar el piso con los nudillos, como si estuviera tocando una puerta. En la mayor parte del suelo sonaba normal, opaco, como tierra compactada. Pero en un pedacito, justo en la esquina donde el suelo estaba un poco más hundido, sonaba diferente, más hueco. Eulalia dejó el calcetín a un lado y se acercó, agachándose con cuidado. «A ver, toca otra vez». Nico tocó con los nudillos y sí, definitivamente sonaba distinto, como si hubiera un espacio vacío debajo. Eulalia pasó la mano por el suelo, buscando algo. Entonces lo sintió. Una tabla vieja enterrada bajo una capa delgada de tierra. Y en la orilla de esa tabla había un clavo, no un clavo normal y oxidado como los que había por todos lados, sino uno diferente, más nuevo, como si lo hubieran puesto hace no tanto tiempo. El corazón le empezó a latir más rápido. Ese clavo lo conocía, o más bien, conocía clavos así. Don Julián había traído una caja de esos clavos hacía como 15 años, cuando todavía estaba vivo. Decía que eran especiales, que no se oxidaban tan rápido. Los había usado para arreglar el techo de la casa y luego había guardado los que sobraron en un bote. ¿Qué hacía un clavo de esos aquí, en esta choza abandonada? «¿Qué pasa, abuela?», preguntó Nico. Viendo su cara, Eulalia no contestó. Estaba tratando de recordar algo, una conversación que había tenido con Julián hacía muchos años. Una conversación que en su momento no le había dado importancia, pero que ahora fue un día de esos en que Julián llegó tarde a la casa. Venía con las botas llenas de lodo y un morral en el hombro, cuando Eulalia le preguntó dónde había estado. Él nomás le sonrió y le dijo: «Arreglando unas cosas en el terreno viejo». Ella no le dio importancia. Julián siempre estaba arreglando algo en algún lado, pero esa noche, cuando ya estaban acostados, él le tomó la mano en la oscuridad y le dijo algo que Eulalia nunca había entendido del todo. «Eulalia, si algún día me pasa algo, quiero que sepas que te dejé bien protegida. Hay algo en el terreno viejo que algún día te va a hacer falta. Si yo falto, tú sabrás qué hacer». En ese momento ella se había reído. «No digas tonterías, Julián, no te va a pasar nada. De todos modos», insistió él, «acuérdate, el terreno viejo, debajo de donde más feo se ve, ahí está lo bueno». Y luego se había quedado dormido y Eulalia nunca más volvió a pensar en esa conversación. «Hasta ahora». «Abuela, ¿estás bien?», volvió a preguntar Nico, ahora preocupado. Eulalia parpadeó saliendo de sus recuerdos. «Sí, mi vida, estoy bien. Nomás estaba pensando en algo». «¿En qué?» «En tu abuelo». Nico se quedó callado un momento. Él no había conocido a don Julián cuando nació. Su abuelo ya llevaba 2 años muerto, pero Eulalia le había contado tantas historias de él que el niño sentía que sí lo conocía. «¿Crees que mi abuelo vino aquí alguna vez?», preguntó Nico, mirando el piso. «Creo que sí», dijo Eulalia. «Creo que vino muchas veces esa noche después de que Nico se fue». Eulalia no pudo dormir. Se quedó acostada en el colchón, mirando el techo oscuro, pensando en el clavo, en la tabla
En las palabras de Julián, debajo de donde más feo se ve, ahí está lo bueno. ¿A qué se refería? ¿Qué había debajo de esa tabla? Parte de ella quería levantarse ahí mismo, conseguir algo para sacar la tabla y ver qué había debajo. Pero otra parte tenía miedo, miedo de encontrar nada, miedo de que todo fuera producto de su imaginación, de sus ganas de creer que Julián había dejado algo que la salvara de esta miseria. El viento seguía golpeando las láminas del techo y Eulalia seguía despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando, recordando, tratando de entender. Al día siguiente se levantó temprano. Con el cuerpo adolorido por la falta de sueño, salió de la choza y miró hacia el pueblo. Necesitaba una pala o algo para poder sacar esa tabla sin romperla, sin destruir lo que pudiera haber debajo. Pero no tenía pala, no tenía herramientas, no tenía nada. Se quedó ahí parada bajo el sol de la mañana, sintiéndose frustrada e impotente. Entonces escuchó el ruido de una carreta acercándose por el camino. Era don Chema, el del taller, que pasaba por ahí de vez en cuando llevando chatarra al basurero. Don Chema, lo llamó Eulalia, agitando la mano. El hombre detuvo la carreta y se bajó, limpiándose las manos grasosas en el pantalón. Doña Eulalia, ¿cómo está? Bien, bien. Oiga, don Chema, ¿no me prestaría una pala nomás por unas horas? Se la devuelvo en la tarde. Don Chema se rascó la barbilla pensando, una pala sí, ¿cómo no? Tengo una en el taller. Ahorita en la tarde se la traigo, si quiere. Se lo agradecería mucho. No hay problema, doña Eulalia. Para eso estamos. Cuando don Chema se fue, Eulalia regresó a la choza y se quedó mirando el rincón donde estaba la tabla. El día se le hizo eterno. Trató de hacer cosas para mantenerse ocupada. Lavó su ropa en una cubeta con agua que le había traído Remedios. Barrió la choza, puso frijoles a cocer, pero su mente estaba siempre en esa tabla, en lo que podía haber debajo. Ya casi se estaba metiendo el sol cuando don Chema llegó con la pala. Aquí está, doña Eulalia, tómese su tiempo. Yo paso mañana a recogerla. Muchas gracias, don Chema. De verdad. Cuando se quedó sola con la pala en las manos, Eulalia sintió que el corazón le latía tan fuerte que se le iba a salir del pecho. Era ahora o nunca. Tenía que saber qué había debajo de esa tabla. ¿Qué era lo que Julián había querido que encontrara? Se arrodilló en el rincón y empezó a quitar la tierra con las manos, despacio, con cuidado. La tierra estaba dura, compactada, pero poco a poco fue soltándose. Cuando ya tenía toda la tabla al descubierto, metió la pala en la orilla y empujó hacia arriba. La tabla crujió, se levantó un poco y Eulalia sintió que algo se movía debajo. Empujó más fuerte y la tabla se desprendió del todo. Dejando ver un hueco oscuro, Eulalia se inclinó para ver mejor, con el corazón latiéndole en los oídos. Ahí, envuelto en un costal viejo, había algo, una caja. Eulalia se quedó paralizada, mirando el bulto envuelto en costal como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Las manos le temblaban, el corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Con cuidado, metió las manos en el hueco y sacó la caja. Pesaba más de lo que esperaba. La puso en el suelo, bajo la luz tenue que entraba por los agujeros del techo. Y se quedó mirándola un momento largo, tratando de procesar lo que estaba viendo. El costal estaba amarrado con un mecate viejo, pero firme. Eulalia lo desató con dedos torpes, jalando, aflojando, hasta que por fin cedió. Quitó el costal y ahí estaba, una caja de madera. No era muy grande, como del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba bien hecha. Con las esquinas reforzadas y una tapa que cerraba ajustada, Eulalia tragó saliva. Sentía como si estuviera profanando algo sagrado, como si no tuviera derecho a abrir eso. Pero eran las palabras de Julián las que resonaban en su cabeza. Si algún día me pasa algo,
Hay algo en el terreno viejo que algún día te va a hacer falta. Levantó la tapa. Adentro había papeles. Muchos papeles doblados con cuidado, acomodados unos sobre otros. Y encima de todo, una carta. Eulalia reconoció la letra de Julián de inmediato, esa letra inclinada, medio chueca, de alguien que había aprendido a escribir tarde en la vida, pero que se empeñaba en hacerlo bien. Tomó la carta con manos temblorosas y la desdobló. Estaba fechada 3 meses antes de que Julián muriera. Mi Eulalia querida, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy y porque te fueron con el cuento de que esta choza no vale nada. Perdóname por no haberte dicho todo en vida, pero tenía mis razones. Te conozco, mujer. Sé que si te hubiera contado, habrías querido compartirlo con los muchachos, y yo sabía lo que iba a pasar. Rogelio siempre fue ambicioso. Desde chiquito quería más de lo que tenía. Y Marta aprendió a ser dura porque la vida así la hizo, pero se volvió tan dura que se le olvidó el corazón. Yo los quería, como se quiere a los hijos, pero no era ciego. Sabía que si yo faltaba, te iban a dejar de lado. Sabía que te iban a ver como una carga. Por eso hice lo que hice, por eso guardé esto aquí, en el lugar que nadie quiere, para que cuando ellos te echaran, tú tuvieras algo con qué defenderte. En esta caja está todo. El testamento que hice ante notario, la escritura de propiedad que está a tu nombre y los papeles que comprueban lo del terreno viejo, ese terreno que todos creen que no vale nada. Eulalia vale más de lo que nadie imagina. Eulalia dejó de leer un momento. Le costaba respirar. Siguió con la carta, con los ojos nublados por las lágrimas. Hace años, cuando mi papá me dejó ese terreno, yo tampoco le veía valor, pero un día vino un ingeniero del gobierno, de esos del catastro, y me explicó que hubo un error en el reparto ejidal. Resulta que el terreno viejo no era nomás ese pedacito que todos conocen. Era parte de una extensión más grande que quedó fuera del reparto por un error administrativo. Yo investigué, contraté a un abogado de Guadalajara y pasé años arreglando el lío. Cuando por fin lo solucioné, puse todo a tu nombre, no al mío, al tuyo, porque sabía que si quedaba a mi nombre, los muchachos iban a pelear por él en cuanto yo me muriera. Pero si quedaba a tu nombre, tenías que estar viva para reclamarlo. Perdóname por guardarte el secreto, mi vida, pero lo hice para protegerte, para que el día que ellos te dieran la espalda, tú tuvieras con qué levantarte. Debajo de esta carta está todo lo que necesitas. Llévalo con un abogado de confianza, que lo revise bien. Y cuando estés lista, enséñaselo a los muchachos, no para vengarte, sino para que entiendan que una madre siempre merece respeto. Te quise toda la vida, Eulalia, y te voy a seguir queriendo desde donde esté tu Julián. Eulalia terminó de leer la carta con las mejillas mojadas de lágrimas. Se tapó la boca con una mano para no soltar un sollozo que le estaba desgarrando el pecho. Julián, su Julián, había pensado en todo. Había visto venir lo que iba a pasar y la había protegido desde la tumba. Con las manos todavía temblorosas, sacó los demás papeles de la caja. Ahí estaba el testamento, firmado y sellado ante notario. Ahí estaba la escritura con su nombre completo, Eulalia Ramírez, viuda de Medina, como propietaria legítima de una extensión de terreno de 23 hectáreas en el ejido de San Isidro. 23 hectáreas, no el pedacito miserable que todos creían, 23 hectáreas que incluían parte de lo que había sido la antigua hacienda, tierras que podían valer, no se atrevía ni a pensarlo. También había un cuaderno. Lo abrió con cuidado. Estaba lleno de anotaciones con la letra de Julián, fechas, cantidades, nombres. Era un registro detallado de todos los pagos que había hecho para resolver el problema legal del terreno. Aparecían los nombres de abogados, de funcionarios del gobierno, de topógrafos, todo documentado, todo en orden. Y al final del cuaderno, otra carta, más corta.
Si alguien te dice que estos papeles no son válidos, muéstrale esto. Aquí está la prueba de que lo hice todo legal. No hay trampa, no hay engaño. Es tuyo, Eulalia. Siempre fue tuyo. Eulalia cerró el cuaderno y se quedó ahí sentada en el suelo de tierra de la choza, rodeada de papeles que valían más que todo el oro del mundo, no porque fueran dinero, sino porque eran su dignidad. Eran la prueba de que Julián la había amado de verdad, la prueba de que ella no era la carga que sus hijos creían que era. Se abrazó a sí misma y lloró. Lloró por Julián, por todo lo que él había hecho sin decir palabra. Lloró por los años que había pasado sintiéndose culpable, preguntándose si había sido mala madre, si había hecho algo mal para que sus hijos la trataran así. Lloró de alivio, de tristeza, de amor, de todo junto. Cuando por fin se le acabaron las lágrimas, se limpió la cara con el rebozo y respiró hondo. Tenía que pensar con claridad, tenía que decidir qué hacer con esto. Lo primero era guardarlo bien. No podía dejar estos papeles tirados por ahí. Los metió de nuevo en la caja, envolvió la caja en el costal y la puso en el hueco de donde la había sacado. Luego cubrió todo con la tabla y le echó tierra encima. Nadie tenía por qué saber todavía que había encontrado esto. Lo segundo era buscar ayuda. Necesitaba que alguien de confianza viera estos papeles, alguien que supiera de leyes, alguien que pudiera confirmarle que todo era válido. Y entonces pensó en Remedios. Remedios conocía a todo el mundo en el pueblo. Si alguien sabía quién era un abogado honesto, era ella. Esa noche Eulalia casi no durmió. Daba vueltas en el colchón, pensando en todo, planeando, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo que le revolvía el estómago. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Julián, escuchaba su voz diciéndole: «Te dejé bien protegida». Al día siguiente en la mañana, apenas salió el sol, caminó hasta la casa de Remedios. Su vecina estaba moliendo maíz para hacer tortillas cuando la vio llegar. «Doña Eulalia, qué milagro tan temprano. ¿Pasó algo? Necesito hablar con usted». «Remedios, es importante». Remedios dejó el metate, se limpió las manos en el delantal y le hizo señas para que entrara. «Pase, pase. ¿Quiere un cafecito?» «No, gracias, nomás necesito que me ayude con algo». Se sentaron en la mesita de la cocina y Eulalia le contó todo. Le contó de la tabla suelta, de la caja, de la carta de Julián, de los papeles. Remedios la escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más grandes. Cuando Eulalia terminó, Remedios se quedó callada un momento, procesando todo. «Válgame Dios», dijo por fin. «Don Julián era más listo de lo que todos creíamos. Necesito un abogado, Remedios, alguien honesto que me ayude a revisar los papeles». Remedios asintió, pensando: «Conozco a alguien. El licenciado Salgado tiene su oficinita aquí en el pueblo. Es buena gente. No es de esos que le sacan dinero a uno nomás porque sí. ¿Cree que pueda verme? Ahorita mismo vamos, yo la acompaño». Y así las dos mujeres salieron rumbo al centro del pueblo, caminando despacio bajo el sol de la mañana, llevando consigo el secreto que estaba a punto de cambiar todo. La oficina del licenciado Salgado estaba en una casita vieja del centro, con las paredes pintadas de azul deslavado y una puerta de madera que rechinaba al abrirse. Adentro olía a papel viejo y a café recalentado. Había un escritorio lleno de carpetas amontonadas, un librero con códigos y libros de leyes y un ventilador de techo que giraba despacio. Sin hacer mucho por refrescar el lugar, el licenciado era un hombre de unos 50 años. Flaco, con lentes gruesos y el pelo medio canoso peinado hacia atrás, tenía cara de buena persona, de esas que inspiran confianza nomás con verlas. «Doña Remedios, qué gusto verla», dijo cuando entraron. «¿En qué le puedo ayudar?» «No es para mí, licenciado, es para mi amiga doña Eulalia. Tiene un asunto que necesita revisar con alguien que sepa». El licenciado volteó a ver a Eulalia y le señaló una silla. «Siéntese, doña Eulalia, platíqueme».
Eulalia se sentó despacio, acomodándose el rebozo sobre los hombros. Traía los papeles envueltos en un pedazo de tela limpia, apretados contra el pecho. Le costaba trabajo soltarlos, como si al entregarlos fuera a perder algo. «Licenciado», empezó con la voz un poco temblorosa, «mi esposo murió hace años, y antes de morir dejó escondidos unos papeles. Los acabo de encontrar, y necesito saber si son válidos, si sirven de algo». «¿Qué tipo de papeles?» Eulalia desenvolvió el bulto con cuidado y puso la caja sobre el escritorio. El licenciado la abrió y empezó a sacar los documentos uno por uno. Revisándolos en silencio, leyó el testamento, examinó la escritura, hojeó el cuaderno con las anotaciones de Julián. Mientras él leía, Eulalia sentía que el corazón se le iba a salir. ¿Y si los papeles no servían? ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si Julián se había equivocado y esto no valía nada? El licenciado se quitó los lentes, los limpió con la camisa, se los volvió a poner, siguió leyendo, tomó una de las hojas y la acercó a la luz de la ventana. Revisando el sello, las firmas, los timbres, por fin, después de lo que pareció una eternidad, dejó los papeles sobre el escritorio y miró a Eulalia. «Doña Eulalia», dijo, con una voz seria pero tranquila. «Esto es válido, completamente válido». Eulalia sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. «¿De verdad? ¿De verdad? Este testamento está registrado ante notario. La escritura tiene todos los sellos necesarios. Y este cuaderno», levantó el cuaderno de Julián, «este cuaderno es una mina de oro. Aquí está documentado cada paso que dio su esposo para arreglar el problema del terreno. Si alguien intenta impugnar esto, usted tiene todas las pruebas para defenderlo. ¿Y nadie me lo puede quitar?», preguntó Eulalia, todavía sin poder creerlo. «Mis hijos no pueden...» «Sus hijos no pueden hacer nada», la interrumpió el licenciado. «La propiedad está a su nombre, el testamento es claro, y la intención de su esposo está explícita en la carta. Aquí dice que él hizo esto para protegerla a usted, sabiendo que sus hijos podrían actuar como actuaron. Remedios, que había estado callada todo el tiempo, le puso una mano en el hombro a Eulalia. «Ve, comadre, se lo dije, don Julián la quería mucho». Eulalia asintió. Sin poder hablar porque si abría la boca iba a echarse a llorar otra vez. El licenciado juntó todos los papeles con cuidado y los volvió a meter en la caja. «Lo que sigue ahora es registrar esto ante el comisario ejidal. Tenemos que hacer oficial que usted es la propietaria legítima de esas 23 hectáreas. Después, si usted quiere, podemos mandar a hacer una actualización del registro de propiedad en el catastro. Pero lo más importante es que el comisario lo sepa, porque él es la autoridad aquí en el ejido. ¿Y eso cuesta mucho?», preguntó Eulalia, preocupada. No tenía ni un peso, ni siquiera sabía cómo iba a pagarle al licenciado por esta consulta. El licenciado negó con la cabeza. «No se preocupe por eso ahorita. Primero vamos a arreglar todo, y luego vemos. Yo no trabajo así. Yo trabajo ayudando a la gente, no desplumándola». Eulalia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. «Gracias, licenciado, de verdad. Muchas gracias. No me tiene que agradecer nada, doña Eulalia. Nomás estoy haciendo mi trabajo». Salieron de la oficina con la caja bien guardada y caminaron rumbo a la casa del comisario ejidal. Remedios iba platicando, tratando de distraer a Eulalia, pero ella apenas escuchaba. Tenía la cabeza llena de pensamientos, de miedos, de esperanzas. El comisario ejidal era don Esteban, un hombre mayor, de esos que llevaban toda la vida en el pueblo y conocían a todas las familias. Vivía en una casa grande cerca de la plaza, con un jardín lleno de bugambilias y un portón de hierro. Cuando llegaron, estaba sentado en el portal, tomando agua de Jamaica y leyendo el periódico. Al verlas llegar, se levantó
y les hizo señas para que pasaran. Doña Remedios, ¿qué las trae por acá? Don Esteban, venimos por un asunto importante. Doña Eulalia necesita registrar unos papeles de propiedad. El comisario las invitó a sentarse y les ofreció agua. El licenciado Salgado llegó poco después, con una carpeta bajo el brazo. Don Esteban, buenas tardes. Traigo unos documentos que necesitan ser registrados en los libros del ejido. Sacó los papeles y se los pasó al comisario. Don Esteban se puso los lentes de leer y empezó a revisarlos con calma. Leía despacio, moviendo los labios como hacen las personas que aprendieron a leer de grandes. De vez en cuando fruncía el ceño, regresaba a una página anterior, volvía a leer. Cuando terminó, se quitó los lentes y miró a Eulalia. «Esto es muy serio, doña Eulalia. ¿Usted sabía que don Julián había hecho todo esto?» «No, don Esteban, me acabo de enterar». «¿Y sus hijos saben?» Eulalia negó con la cabeza. «Todavía no». El comisario se quedó pensando un momento, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Esto va a causar problemas, doña Eulalia. Usted sabe cómo es la gente. Los chismes van a volar, sus hijos van a...» «Mis hijos me echaron de la casa, don Esteban», lo interrumpió Eulalia, con una voz más firme de lo que ella misma esperaba. «Me dieron la choza del terreno viejo pensando que no valía nada. Me trataron como basura y ahora resulta que lo único que me dieron es lo único que vale. No voy a dejar que me quiten lo que mi esposo me dejó». Don Esteban asintió despacio. «Tiene razón. Estos papeles están en orden. El testamento es válido, la escritura está bien hecha y la intención es clara. Voy a registrar esto en los libros del ejido. A partir de ahora, usted es la propietaria oficial de esas 23 hectáreas». Eulalia sintió que algo se desprendía de su pecho, algo pesado que había estado cargando sin darse cuenta. Por primera vez, desde que sus hijos la echaron, sintió que podía respirar sin dolor. «Gracias, don Esteban. Nomás le voy a decir una cosa, doña Eulalia», agregó el comisario, guardando los papeles en la carpeta. «Cuando sus hijos se enteren de esto, van a venir a reclamar. Van a decir que usted los está engañando, que los papeles son falsos, que no sé qué. Prepárese para eso». «Estoy preparada», dijo Eulalia. Aunque no estaba segura de que fuera cierto, cuando salieron de la casa del comisario, Remedios la abrazó. «Lo logró, comadre, lo logró». Eulalia abrazó a su amiga con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. «No hubiera podido sin usted, Remedios, sin usted y sin el licenciado. Eso es lo que hacen los amigos, doña Eulalia. Se ayudan». Caminaron de regreso a la choza en silencio. El sol ya estaba bajando y el cielo se había puesto color naranja. Cuando llegaron, Remedios se despidió con un abrazo y se fue. Eulalia entró a la choza y se quedó parada en medio del cuarto, mirando a su alrededor. Todo seguía igual. Las paredes desparejas, el techo agujerado, el piso de tierra. Pero algo había cambiado, ella había cambiado. Ya no era la vieja echada por sus hijos, ya no era la pobre mujer que todos veían con lástima. Era Eulalia Ramírez, viuda de Medina, propietaria legítima de 23 hectáreas de tierra, y nadie, absolutamente nadie, se lo iba a quitar. Se sentó en el colchón, sacó la carta de Julián de la caja y la volvió a leer. Cuando terminó, la apretó contra su pecho y cerró los ojos. «Gracias, mi vida», susurró. «Gracias por cuidarme. Gracias por no olvidarte de mí». Afuera, el viento soplaba suave entre los mezquites y por primera vez en mucho tiempo, Eulalia se durmió tranquila. Los chismes en el pueblo corrían más rápido que el viento. No pasaron ni 2 días desde que don Esteban registró los papeles, cuando ya todo el ejido sabía la historia, que doña Eulalia había encontrado unos documentos escondidos, que don Julián le había dejado un terreno grande,
que la choza donde la echaron sus hijos valía más que toda la casa familiar junta, en la tienda, en la plaza, en la cola de las tortillas. La gente no hablaba de otra cosa. ¿Ya supiste lo de doña Eulalia? Ay, sí. Dicen que don Julián era bien listo, que sabía que sus hijos la iban a tratar mal. Pues sí se lo merecían. Rogelio y Marta siempre fueron medio egoístas. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque dicen que el terreno vale un chorro de dinero. Eulalia sabía que el chisme llegaría a oídos de sus hijos tarde o temprano. Lo que no esperaba era que fuera tan pronto. Era media mañana y estaba afuera de la choza, colgando su ropa recién lavada en un lazo que había amarrado entre dos mezquites. Cuando los vio venir por la brecha, Rogelio adelante, caminando rápido con las manos en los bolsillos, Marta detrás, con el pelo recogido y cara de pocos amigos, y hasta atrás, como siempre, Camila, con sus lentes oscuros y esa forma de caminar que parecía que el mundo le debiera algo. Eulalia sintió que el estómago se le apretaba. Dejó la blusa que estaba colgando y se quedó quieta, esperándolos. Cuando Rogelio llegó hasta ella, traía una sonrisa en la cara, una sonrisa falsa, de esas que no llegan a los ojos. «Mamá, ¿cómo estás? Vinimos a verte. Hace días que no sabemos de ti». Eulalia lo miró sin decir nada. Rogelio nunca había sido buen mentiroso. Se le notaba todo en la cara, los nervios, la falsedad, el interés. «Estoy bien», dijo Eulalia. Secamente Marta se acercó también, con una sonrisa igual de falsa que la de su hermano. «Ay, mamá, nos tenías preocupados, pensamos que te había pasado algo, por eso venimos a ver cómo estabas, y de paso, pues, queríamos platicar contigo». «¿Platicar de qué?». Camila se quitó los lentes y los colgó del cuello de su blusa. Tenía los ojos brillosos, como de animal que huele comida. «Nos enteramos de que encontraste unos papeles». «Suegra, papeles importantes», ahí estaba. Ya no había vuelta atrás. Eulalia cruzó los brazos sobre el pecho y los miró a los tres. «Sí, encontré unos papeles que dejó su papá». «¿Y por qué no nos dijiste?», preguntó Rogelio, con ese tono de víctima que siempre usaba cuando quería algo. «Somos familia, mamá. Deberías habernos contado». «¿Familia?», repitió Eulalia, y la palabra le salió amarga. «¿Como cuando me echaron de la casa sin importarles dónde iba a dormir? ¿Como cuando me dieron esta choza pensando que no valía nada?» «Ay, mamá, no empieces con eso otra vez», dijo Marta poniendo los ojos en blanco. «Ya te explicamos. No era que te estuviéramos echando. Nomás era más práctico que cada quien tuviera su espacio». «Más práctico para ustedes», corrigió Eulalia. Rogelio se rascó la nuca incómodo. «Bueno, ya, no vamos a pelear por eso. Lo que importa es que ahora sabemos de los papeles y... pues queremos ayudarte, mamá, para que no te engañen». «¿Ayudarme?». Eulalia casi se ríe. «¿Ayudarme cómo?». Camila dio un paso adelante. Siempre había sido ella la que tenía más cara dura. «Mire, suegra, nosotros sabemos de estas cosas. Usted no sabe leer bien, no sabe de trámites, de leyes, de nada de eso. Lo que encontró puede ser importante, sí, pero necesita quien la ayude a manejarlo. Y para eso estamos nosotros. Somos su familia. Ya tengo quien me ayude», dijo Eulalia. «El licenciado Salgado revisó todo y está en orden». «¿Salgado?». Rogelio hizo una mueca. «Ese abogado no sirve para nada, mamá. Es un pueblerino que apenas sabe lo que hace. Lo que necesitas es un abogado de verdad, de la ciudad. Y eso cuesta dinero. Nosotros te podemos ayudar a pagar eso. Pero, pues tendríamos que ver los papeles primero, para saber qué es lo que hay». Eulalia los miró uno por uno. Rogelio con su sonrisa nerviosa, Marta con los brazos cruzados, impaciente, Camila con esa mirada calculadora que le ponía la piel chinita. «No», dijo Eulalia, simple y claro. «¿Cómo que no?», preguntó Marta frunciendo el ceño. «Que no, los papeles son míos, su papá me los dejó a mí, y yo decido qué hacer con ellos».
Rogelio dio un paso hacia ella, ya sin la sonrisa. «Mamá, no seas terca. Esto es de familia. Lo que dejó mi papá es para todos, no nomás para ti. Tu papá dejó bien claro en el testamento que es para mí», replicó Eulalia. «Lea bien claro, me lo dejó a mí porque sabía que ustedes...» Se detuvo tratando de controlar la voz que se le estaba quebrando. «Sabía que ustedes me iban a tratar así». «¿Así cómo?», preguntó Marta alzando la voz. «¿Qué le hicimos? Le dimos un lugar para vivir. Le dimos lo que le tocaba. Me echaron como si fuera basura», dijo Eulalia, y ahora sí dejó que se le quebrara la voz. «Me dieron la choza que nadie quería. Me trataron como si ya no sirviera para nada». «Ay, por favor», Camila puso los ojos en blanco. «Siempre tan dramática, suegra, nadie la echó, nomás le dimos su espacio. Y ahora que resulta que ese espacio vale algo, viene y nos quiere dejar fuera. Eso no es justo». «Justo». Eulalia sintió que la sangre le hervía. «Me van a hablar de lo que es justo. Ustedes que me sacaron de mi casa, que me humillaron frente a todo el pueblo. ¿Me van a hablar de justicia?». Rogelio intentó agarrarle el brazo. «Mamá, cálmate, no te alteres, nomás queremos...». Eulalia se zafó con un jalón. «Sé perfectamente qué es lo que quieren. Quieren los papeles, quieren quedarse con lo que su papá me dejó. Pero no se los voy a dar, son nuestros también», gritó Marta. «Era nuestro papá, tenemos derecho». «Su papá decidió que yo tenía más derecho», dijo Eulalia, con una calma que ni ella misma sabía de dónde sacaba. «Y yo voy a respetar su decisión». Camila se adelantó y trató de meterse a la choza, pero Eulalia le bloqueó el paso. «No entre a mi casa». «¿Su casa?». Camila se rió, pero era una risa fea, sin gracia. «Esta pocilga no es una casa, es un chiquero, y los papeles que tiene ahí guardados son tan suyos como nuestros». «Los papeles no están aquí», mintió Eulalia. «Están con el licenciado Salgado, y él no se los va a dar a nadie más que a mí». Rogelio apretó la quijada, frustrado, ya no fingía, ya se le había caído la máscara. «Esto no se va a quedar así, mamá. Vamos a ir con un abogado, vamos a impugnar ese testamento. Mi papá no estaba bien de la cabeza cuando lo hizo». «Seguro lo engañaron. Su papá estaba perfectamente bien», dijo Eulalia, «y lo hizo porque los conocía mejor de lo que ustedes creen». Marta negó con la cabeza incrédula. «No puedo creer que nos esté haciendo esto. Somos sus hijos, y yo soy su madre», replicó Eulalia. «Y ustedes me echaron como si no valiera nada. Ahora aguántense». Camila se puso los lentes otra vez y le dio la espalda. «Esto no se va a quedar así. Suegra, se va a arrepentir». Los tres se fueron por donde vinieron, echando tierra con los pies, murmurando entre ellos. Eulalia los vio alejarse con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, cuando ya no los veía. Le temblaron las piernas y tuvo que sentarse en el suelo. Las manos le temblaban también. Acababa de enfrentarse a sus propios hijos. Les había dicho que no, les había cerrado la puerta en la cara, y aunque le dolía en el alma, sabía que había hecho lo correcto. Se abrazó las rodillas y se quedó ahí sentada, mirando el camino por donde se habían ido, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio que no sabía cómo explicar. «Ya está, Julián», susurró al viento. «Ya empezó todo». Pasó una semana tensa, una semana en la que Eulalia apenas pudo dormir, esperando que en cualquier momento Rogelio y Marta aparecieran con algún abogado, con alguna demanda, con alguna amenaza nueva, pero no llegó nadie. El pueblo seguía murmurando, los chismes seguían corriendo, pero sus hijos no volvieron, hasta que llegó la citación. Fue Nico quien se la trajo. Corriendo por la brecha con un sobre blanco en la mano, el niño llegó agitado, con la cara roja del esfuerzo. «Abuela, abuela, te mandaron esto. Mi mamá dijo que era importante». Eulalia tomó el sobre con manos temblorosas.
Adentro había una carta formal, escrita a máquina, con el sello del comisario ejidal. La citaban a una reunión en 3 días, en la casa de don Esteban, para resolver el conflicto de propiedad entre la señora Eulalia Ramírez, viuda de Medina, y sus herederos Rogelio Medina Ramírez y Marta Medina Ramírez. Eulalia leyó la carta 2 veces, tratando de entender todas las palabras rebuscadas. «¿Qué dice, abuela?», preguntó Nico, preocupado. «Dice que tengo que ir a una junta para hablar de los papeles que dejó tu abuelo». «¿Ibas a ir?». Eulalia dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su delantal. «Claro que voy a ir, mi vida. No les voy a dar el gusto de esconderme». Los 3 días pasaron lentos, pesados. Eulalia apenas probó bocado. Se la pasaba dándole vueltas a lo que iba a decir, a cómo iba a defenderse. Remedios pasó a verla 2 veces, tratando de animarla, y el licenciado Salgado le mandó decir que él iba a estar ahí, que no se preocupara. El día de la reunión amaneció nublado, con ese cielo gris que promete tormenta. Eulalia se puso su mejor ropa, una falda oscura que ya estaba desteñida pero todavía servía, una blusa blanca que había lavado el día anterior, y su rebozo de siempre. Se peinó el cabello canoso y se lo amarró en un chongo apretado. Cuando llegó a la casa de don Esteban, ya estaban todos ahí, Rogelio y Marta sentados en unas sillas, muy tiesos, muy serios. Camila parada detrás de ellos con los brazos cruzados. Del otro lado estaban el licenciado Salgado con su carpeta, Remedios, que había insistido en acompañarla, y don Esteban en la cabecera de la mesa. También estaba el padre del pueblo, el padre Miguel, que don Esteban había llamado como testigo neutral. El padre era un hombre mayor, de barba blanca y ojos bondadosos, de esos que la gente respetaba aunque no fueran muy religiosos. «Bueno», empezó don Esteban cuando Eulalia se sentó, «estamos aquí para resolver este asunto de la forma más civilizada posible. Doña Eulalia tiene unos documentos que demuestran que don Julián le dejó en propiedad 23 hectáreas de terreno. Sus hijos Rogelio y Marta impugnan esos documentos alegando que ellos también tienen derecho a heredar». «No estamos impugnando los documentos», dijo Rogelio rápido. «Estamos diciendo que no es justo. Mi papá dejó esos papeles sin consultarnos, sin decirnos nada. Y ahora mi mamá quiere quedarse con todo. Su papá no tenía que consultarles nada», intervino el licenciado Salgado. «Era su propiedad y él decidió a quién dejársela. El testamento es claro. Todo está a nombre de doña Eulalia». Marta se inclinó hacia adelante, con la voz tensa. «Pero nosotros somos sus hijos. Tenemos derecho a algo. No puede ser que nos deje sin nada». «Ustedes se quedaron con la casa familiar», dijo Eulalia, con voz tranquila pero firme. «Esa casa que su papá construyó con sus manos, esa casa donde vivieron toda su vida, no se quedaron sin nada». «Esa casa no vale lo que vale el terreno», explotó Rogelio. «Y lo sabes perfectamente. Cuando me dieron esta choza, ustedes creían que no valía nada», replicó Eulalia. «Me la dieron para deshacerse de mí, para que no les estorbara. Ahora resulta que sí vale algo y lo quieren de vuelta». «No es eso, mamá». Marta intentó suavizar el tono. Es que no es justo que te quedes con todo. Podríamos repartirlo. Tú te quedas con una parte y nosotros con otra. Así todos quedamos contentos». Eulalia negó con la cabeza. «Su papá no quiso que se repartiera. Por eso lo puso a mi nombre. Por eso lo escondió donde nadie lo encontrara hasta que ustedes me echaran de la casa». «¿Ves?», Camila señaló a Eulalia con el dedo. «Ella misma lo está diciendo. Mi suegro hizo esto para vengarse, para castigar a sus propios hijos. Eso no puede ser válido legalmente». El licenciado Salgado sacó el cuaderno de Julián de su carpeta y lo puso sobre la mesa. «Aquí está la explicación de por qué don Julián hizo lo que hizo. En este cuaderno él documentó todo, los pagos que hizo para resolver el problema legal del terreno.
las razones por las que decidió ponerlo a nombre de su esposa y su temor de que si sus hijos se enteraban en vida, iban a pelear entre ellos y olvidarse de cuidar a su madre. «Eso es mentira», dijo Rogelio, pero su voz sonaba menos segura. «¿Mentira?». El licenciado abrió el cuaderno y empezó a leer en voz alta. «Sé que Rogelio siempre fue ambicioso. Sé que Marta se volvió dura. Sé que si les digo que el terreno viejo vale algo, van a querer quedarse con él y van a dejar a Eulalia de lado. Por eso hago esto. Por eso lo escondo, para que el día que me falte, ella tenga con qué defenderse». Se hizo un silencio pesado en la sala. Rogelio miraba la mesa. Marta tenía los ojos brillosos, como si estuviera a punto de llorar. Camila apretaba la quijada, furiosa. El padre Miguel, que había estado callado todo el tiempo, carraspeó. «Rogelio, Marta, yo conocí bien a su papá. Era un hombre bueno, trabajador, honesto. Si él hizo esto, tenía sus razones, y por lo que estoy escuchando, sus razones eran válidas. Padre, usted no entiende», empezó Marta. «Entiendo perfectamente», la interrumpió el padre, con voz suave pero firme. «Entiendo que ustedes echaron a su madre de la casa que ella ayudó a levantar. Entiendo que le dieron lo que creían que no valía nada, y ahora que resulta que sí vale, quieren quitárselo. Eso es lo que entiendo». «No es así», gritó Rogelio, golpeando la mesa con la mano. «Mi mamá nos está poniendo en contra de ella. Está manipulando todo». «Yo no estoy manipulando nada», dijo Eulalia, y su voz se quebró un poco. «Yo nomás estoy defendiendo lo que su papá me dejó, lo que él quiso que yo tuviera». Don Esteban levantó las manos pidiendo calma. A ver, ya revisé todos los documentos. El licenciado Salgado me los mostró. El testamento es válido, la escritura está en orden, y la intención de don Julián está clara. Legalmente no hay forma de impugnar esto, pero moralmente, empezó Camila. «Moralmente», la interrumpió don Esteban, con una mirada dura. «Lo que hicieron ustedes con doña Eulalia no tiene perdón. La echaron de su casa, la trataron como basura, y ahora vienen a reclamar lo que creyeron que no valía nada». Marta se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. Rogelio se levantó de la silla con la cara roja. «Esto no se va a quedar así. Vamos a buscar un abogado de verdad. Pueden buscar todos los abogados que quieran», dijo el licenciado Salgado. «Los documentos están en orden. La ley está del lado de doña Eulalia». Rogelio miró a su madre con una mezcla de odio y desesperación. «Te vas a arrepentir de esto, mamá». «Ya me arrepentí de muchas cosas», dijo Eulalia con la voz cansada. «Pero de defenderme no me voy a arrepentir». Rogelio, Marta y Camila se fueron dando un portazo. El silencio que quedó después era tan pesado que se podía tocar. Eulalia se quedó sentada, con las manos temblando sobre la falda, sintiéndose vacía por dentro. El padre Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto, Eulalia. Don Julián estaría orgulloso de ti». Eulalia asintió, sin poder hablar. Remedios la abrazó fuerte y el licenciado Salgado guardó los papeles en su carpeta. Ya terminó lo peor. «Doña Eulalia», dijo, «ahora solo queda seguir adelante», pero Eulalia sabía que no había terminado. No realmente, porque aunque había ganado legalmente, había perdido algo que nunca iba a recuperar. Había perdido a sus hijos. Los días que siguieron a la confrontación fueron extraños. Por un lado, Eulalia sentía un alivio profundo. Los papeles estaban validados. La propiedad era oficialmente suya y nadie podía quitársela. Por otro lado, había un dolor sordo en el pecho que no se iba, una tristeza que la acompañaba como sombra. Había ganado la tierra, pero había perdido a sus hijos. El pueblo la trataba diferente ahora.
Ya no era la pobre doña Eulalia a la que echaron sus hijos. Ahora era doña Eulalia, la dueña del terreno grande. Algunos la saludaban con más respeto. Otros, los envidiosos de siempre, murmuraban a sus espaldas que seguro había engañado a don Julián, que los papeles eran falsos, que quién sabe qué brujerías había hecho, pero a Eulalia ya no le importaba lo que dijeran. Había aprendido, con dolor, que uno no puede controlar lo que la gente piensa, solo puede controlar lo que uno hace, y lo que ella iba a hacer era reconstruir su vida. Con ayuda de Remedios y del licenciado Salgado, empezó a arreglar la choza. No tenía dinero todavía para grandes obras, pero poco a poco fue mejorando las cosas. Don Chema le trajo unas láminas nuevas para el techo y le cobró casi nada a doña Lupita. La del molino le regaló unas tablas que le sobraban de cuando arregló su patio. Don Esteban mandó a su sobrino, que sabía de albañilería, para que le nivelara el piso y le pusiera un poco de cemento. «No me tiene que pagar ahorita, doña Eulalia», le dijo el muchacho. «Cuando pueda, me paga». Mi tío me dijo que la ayudara. Poco a poco, la choza dejó de ser una ruina. El techo ya no goteaba cuando llovía. Las paredes estaban derechas y firmes. El piso era liso y limpio. Eulalia consiguió una estufa de gas usada que todavía servía, y con eso ya no tenía que cocinar con leña. Remedios le dio una mesa vieja y 2 sillas que tenía guardadas, y con eso ya tenía donde comer. Pero lo más importante fue la mesa de estudio que puso en el rincón mejor iluminado. Una mesa pequeña, pintada de azul, con una silla cómoda y una lamparita que había comprado en el mercado. Esa mesa era para Nico. El niño seguía visitándola, aunque ahora tenía que hacerlo a escondidas. Camila le había prohibido ir, pero Nico no le hacía caso. Se escapaba cuando podía, corría por la brecha y se quedaba con su abuela haciendo la tarea, platicando, siendo el niño que era. Una tarde, mientras Nico hacía sus cuentas en la mesa nueva, Eulalia preparaba agua de Jamaica en la cocina. El niño levantó la vista del cuaderno y la miró. «Abuela, ¿es cierto que eres rica?» Eulalia se rió quedito. «No, mi vida, no soy rica, tengo un terreno». «Sí, pero eso no me hace rica. Pero en la escuela dicen que ahora tienes un chorro de tierra, que vale mucho dinero». Eulalia dejó la jarra sobre la mesa y se sentó junto a él. «A ver, mi cielo, te voy a explicar algo. Sí, tengo tierra que tu abuelo me dejó, pero esa tierra ahorita no me da dinero, es nomás tierra. Para que valga algo, tendría que venderla o trabajarla. Y yo no la voy a vender, porque es lo que tu abuelo quiso que yo tuviera, y trabajarla, pues estoy muy vieja para eso. Entonces, ¿para qué la quieres?» Eulalia le acarició el pelo despeinado. «Porque no es el dinero lo que importa. Nico, es lo que significa. Tu abuelo me la dejó para que nadie pudiera echarme otra vez, para que yo tuviera un lugar que fuera mío, donde nadie me pudiera hacer sentir menos. Me la dejó para que recuperara mi dignidad». Nico se quedó pensando, tratando de entender palabras tan grandes. «Y la dignidad es importante. Es lo más importante, mi amor. Más importante que el dinero, que las casas grandes, que todo. La dignidad es saber que vales, aunque otros te digan que no». El niño asintió y volvió a sus cuentas. Eulalia se quedó mirándolo, con el corazón apretado de cariño. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Eulalia estableció una rutina simple pero satisfactoria. Se levantaba temprano, hacía sus quehaceres, caminaba al pueblo a comprar lo necesario, visitaba la capilla y regresaba a su choza. Ya no era una choza miserable, ya no era el lugar al que la habían tirado como basura. Ahora era su hogar. Una mañana, mientras barría el patio de afuera, vio venir a Rogelio por el camino. Venía solo, sin Marta, sin Camila. Eulalia sintió que el estómago se le apretaba. No había hablado con él desde la confrontación en casa de don Esteban. Rogelio llegó hasta ella y se quedó parado ahí, sin saber qué decir.
Se veía más viejo, más cansado, tenía ojeras y el pelo despeinado. «Mamá», dijo por fin, «necesito hablar contigo». Eulalia dejó la escoba recargada en la pared y cruzó los brazos. «Habla, yo». Rogelio miró al suelo sin poder sostenerle la mirada. «Yo quería disculparme por todo, por cómo te traté, por echarte de la casa, por todo». Eulalia no dijo nada, esperó. «No tengo excusa», continuó Rogelio. «Fui un mal hijo, dejé que Camila me metiera ideas en la cabeza, dejé que la ambición me cegara y te traté como si no valieras nada, y eso estuvo mal, muy mal. ¿Y ahora te das cuenta?», preguntó Eulalia. «Ahora que ya perdiste lo que querías», Rogelio negó con la cabeza. «No es por eso. Bueno, sí. Al principio sí. Al principio solo estaba enojado porque perdí. Pero después me puse a pensar en todo lo que hiciste por nosotros. En cómo te sacrificaste toda la vida para darnos de comer, para mandarnos a la escuela, para cuidarnos cuando nos enfermábamos. Y me di cuenta de que yo te pagué con pura ingratitud». Eulalia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se las tragó. Y Marta, que ella también se dio cuenta, Rogelio hizo una mueca. Marta todavía está enojada. Dice que tú nos traicionaste, que le hiciste caso a papá en vez de pensar en nosotros. Pero yo sé que eso no es cierto. Papá sabía lo que hacía y tenía razón. Se quedaron callados un momento. Un pájaro cantaba en el mezquite cercano. El viento movía las ramas secas. «¿Qué quieres?» «Rogelio», preguntó Eulalia por fin. Quiero que me perdones. No espero que volvamos a ser como antes. Sé que eso ya no es posible, pero quiero que sepas que me arrepiento. De verdad me arrepiento». Eulalia lo miró a los ojos. Vio en ellos algo que no había visto en mucho tiempo. Arrepentimiento verdadero. No era la falsedad de cuando vino con sus sonrisas fingidas a pedirle los papeles. Esto era real. «Te perdono», dijo Eulalia y sintió como algo se aflojaba dentro de su pecho. «Porque eres mi hijo y te quiero, aunque me hayas lastimado. Pero el perdón no borra lo que pasó, Rogelio. No borra el dolor». «Lo sé», dijo Rogelio con la voz quebrada. «Lo sé, mamá». Eulalia dio un paso hacia él y lo abrazó. Rogelio se dejó abrazar y lloró como no lloraba desde que era niño, con sollozos profundos que le salían del alma. Eulalia también lloró, acariciándole la espalda como hacía cuando tenía pesadillas de chiquito. Cuando se separaron, los dos tenían la cara mojada de lágrimas. «¿Puedo venir a visitarte?», preguntó Rogelio. «No para pedirte nada, solo para estar contigo. Puedes venir cuando quieras», dijo Eulalia. «Esta puerta siempre va a estar abierta para ti». Rogelio asintió. Se limpió la cara con la manga de la camisa y se fue. Eulalia lo vio alejarse con sentimientos encontrados. Había perdonado a su hijo, sí, pero sabía que las cosas nunca iban a ser iguales. El daño estaba hecho, la confianza estaba rota, pero al menos había un inicio de algo. Un pequeño puente tendido sobre el abismo que los separaba. Esa noche, cuando Nico vino a visitarla, le contó lo que había pasado. «¿Entonces mi papá ya no está enojado contigo?», preguntó el niño. «Ya no está tan enojado», dijo Eulalia. «Pero todavía nos falta mucho camino. Y mi mamá», Eulalia suspiró, tu mamá va a tardar más en entender». Nico se quedó pensando, mordiéndose el labio. «Yo siempre te voy a querer, abuela. No importa lo que pase». Eulalia lo abrazó fuerte, con los ojos cerrados, sintiendo que mientras tuviera el amor de ese niño, todo lo demás podía esperar. «Y yo a ti, mi cielo, siempre». Pasaron 6 meses desde aquella confrontación en casa de don Esteban. 6 meses en los que muchas cosas cambiaron en el ejido de San Isidro, y muchas otras se quedaron igual. La choza ya no era una choza. Con el tiempo, y con la ayuda de gente del pueblo que poco a poco fue aportando su granito de arena, se había convertido en una casita digna.
Las paredes estaban pintadas de blanco, el techo ya no tenía agujeros, las ventanas tenían vidrios y cortinas de tela floreada que Remedios le había regalado. Adentro había una cocina sencilla pero funcional, una mesa con 4 sillas y en el rincón del fondo la cama de Eulalia con su colchón nuevo y su colcha limpia, y en el mejor rincón, con buena luz de la ventana, seguía estando la mesa azul donde Nico hacía sus tareas. Eulalia no había vendido el terreno, no tenía planes de hacerlo. Ese terreno representaba algo más grande que el dinero. Era su seguridad, su dignidad, la prueba de que ella valía. Pero sí había empezado a rentarle una parte a un señor del pueblo vecino que sembraba maíz. No era mucho dinero, pero era suficiente para vivir sin tener que depender de nadie. Por primera vez en su vida, Eulalia tenía paz. Cada mañana se levantaba temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le gustaba ver salir el sol. Se preparaba su café, se sentaba en una silla afuera de la casa y miraba el horizonte mientras el cielo se iba pintando de naranja y rosa. El aire fresco le llenaba los pulmones y se sentía viva, verdaderamente viva. Remedios seguía visitándola casi a diario. Ya no traía comida ni ayudas. Ahora solo venían a platicar, a tomarse un cafecito, a reírse de los chismes del pueblo. Se habían vuelto amigas de verdad, de esas amistades que nacen en los momentos difíciles y se quedan para siempre. Rogelio también la visitaba. No tan seguido como Eulalia hubiera querido, pero venía, a veces traía leña, a veces algún pan dulce de la panadería, a veces nada más venía a sentarse con ella y platicar del clima, del trabajo, de cosas sin importancia. Nunca mencionaban el pasado. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso de no tocar esa herida. Marta, en cambio, no había vuelto, ni una sola vez. Eulalia la veía de lejos cuando bajaba al pueblo. Siempre seria, siempre apurada, siempre con esa cara de quien carga algo pesado adentro. A veces sus miradas se cruzaban en la calle y Marta desviaba los ojos, fingiendo que no la había visto. Dolía. Sí, dolía como solo puede doler el rechazo de un hijo, pero Eulalia ya había aprendido a vivir con ese dolor. Camila seguía siendo Camila. Seguía sembrando veneno, seguía murmurando por el pueblo que Eulalia era una manipuladora, que había engañado a don Julián, que los papeles eran falsos, pero ya nadie le hacía mucho caso. La gente se había dado cuenta de quién era quién en esta historia. Nico era quien más la visitaba. El niño ya tenía 9 años y estaba creciendo rápido. Seguía siendo sensible, pero ahora también era fuerte. Había aprendido, viendo a su abuela, que uno puede ser suave por fuera y firme por dentro, que la bondad no es debilidad. Una tarde de esas en que el cielo estaba especialmente azul, Nico llegó corriendo con una noticia. «Abuela, abuela, saqué 10 en el examen de matemáticas». Eulalia lo abrazó, orgullosa. «Ay, mi cielo, qué inteligente eres. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. ¿Crees que me está viendo desde el cielo?» «Estoy segura de que sí», y está sonriendo. Nico se sentó en su mesa azul y sacó el examen de la mochila para enseñárselo. Eulalia lo miró con atención, aunque no entendía mucho de esos números y ecuaciones que ahora les enseñaban a los niños, pero entendía lo importante, que su nieto estaba bien, que estaba aprendiendo, que tenía futuro. «Abuela», dijo Nico después de un rato, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor, lo que quieras. Tú extrañas a mi mamá y a mi papá, digo, a como eran antes». Eulalia se quedó callada un momento, buscando las palabras correctas. «Sí, mi vida. Los extraño. Extraño al Rogelio que me abrazaba cuando era niño. Extraño a la Marta que me contaba sus secretos. Pero la gente cambia, Nico. A veces para bien, a veces para mal. Y uno tiene que aprender a querer a las personas como son ahora, no como eran antes. Y si nunca vuelven a ser como antes,
Entonces los voy a seguir queriendo de todos modos, porque uno no deja de amar a sus hijos, aunque ellos te lastimen. Pero también aprendí que uno tiene que quererse a sí mismo primero, que uno merece respeto, aunque sea de los propios hijos. Nico asintió, procesando las palabras con esa seriedad que a veces tenían los niños cuando entienden cosas que ni los adultos entienden. Yo siempre te voy a respetar. Abuela, lo sé, mi cielo, y por eso eres mi mayor orgullo. Al caer la tarde, después de que Nico se fue, Eulalia se puso su rebozo y caminó hasta la capilla como hacía casi todos los días. El pueblo estaba tranquilo, con ese silencio especial que tiene cuando el día se acaba y la noche todavía no empieza. Entró a la capilla y se sentó en su banca de siempre, la de hasta atrás. Juntó las manos y cerró los ojos. «Julián», susurró, «ya pasó medio año desde que encontré lo que me dejaste y quería darte las gracias. Gracias por cuidarme, por pensar en mí, por protegerme aunque ya no estabas. Gracias por conocer a nuestros hijos mejor que yo misma y por darme la fuerza que necesitaba para defenderme». Una lágrima le corrió por la mejilla, pero era una lágrima diferente. No era de tristeza, era de paz. Rogelio está tratando de volver, poco a poco. Marta todavía está lejos, pero tal vez algún día entienda. Y Nico, Julián, Nico es lo mejor que nos pasó. Es bueno, es noble, es todo lo que nosotros fuimos y todo lo que ellos no fueron. Se quedó ahí un rato más, solo respirando, sintiendo la presencia de algo más grande que ella en ese lugar silencioso. Cuando salió, ya había anochecido, las estrellas brillaban con fuerza en el cielo negro y la luna estaba llena. Iluminando el camino de regreso, Eulalia caminó despacio por la brecha, sin prisa, disfrutando el viento fresco en la cara. A lo lejos veía la luz de su casita, esa lucecita amarilla que ella misma había dejado prendida. Era su casa, su hogar, el lugar que nadie le podía quitar. Cuando llegó, se quedó parada afuera un momento, mirando esa casita que había sido una ruina y ahora era un refugio. Pensó en todo lo que había pasado, la humillación, el dolor, el miedo, la lucha, y pensó también en lo que había ganado, la dignidad, la paz, el respeto de sí misma. No era rica, no tenía lujos, pero tenía algo mucho más valioso, tenía su valor propio. Se sentó en su silla de siempre, la que estaba afuera junto a la puerta, y miró las estrellas. El viento soplaba suave entre los nopales y los mezquites, haciendo ese sonido que ya conocía tan bien. Ese susurro que la había acompañado en las noches más oscuras y en los amaneceres más esperanzadores. En ese rancho callado, bajo ese cielo infinito, doña Eulalia Ramírez, viuda de Medina, entendió algo que le había tomado 70 años aprender: que la herencia más grande no era la tierra, ni el dinero, ni las casas. La herencia más grande era la dignidad, y esa nadie se la podía quitar. La justicia había llegado tarde. Sí, había llegado después de mucho dolor, de muchas lágrimas, de muchas noches sin dormir, pero había llegado como llega todo lo verdadero, despacio, en silencio, sin estruendo, firme. Y para quedarse, Eulalia sonrió mirando las estrellas y sintió en su corazón la presencia de Julián, cuidándola todavía, como siempre lo había hecho. «Descansa tranquilo, mi vida», susurró al viento. «Ya estoy bien, ya estamos bien». Y el viento le respondió con su canto suave entre los árboles, como una bendición, como un abrazo, como una promesa cumplida.